inmolado en el Calvario. El monstruoso amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él, fue por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, de pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. El Señor los bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en este día pues venimos otra vez a escuchar la palabra del Señor, como lo hemos hecho también, hemos alabado su nombre, le hemos glorificado, amén, porque Él es el único digno de ser alabado, hermanos, amén. Y pues estamos muy contentos porque Dios nos permite nuevamente, hermanos, amén, este día, amén, porque sabemos que dice su palabra que sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Entonces yo creo que Dios tiene para nosotros algo el día de hoy, hermanos, amén. A veces venimos en expectativa, como decía el profeta predicó un mensaje llamado expectativa, amén, que necesita todo el tiempo uno venir, hermanos, esperando algo de Dios, amén. Fíjese cómo aquella mujer que estaba allá en el templo, Ana, y el otro hombre llamado Simeón, dice, parece que Simeón fue el que Dios le reveló que no moriría hasta que mirara al ungido de Israel. Y él constantemente iba al templo, hermanos, amén, y esperando ver al ungido de Dios. Y un día lo tuvo en sus brazos, o sea, su perseverancia, pero duró años, amén, ahí en el templo, hermanos, amén. Entonces nosotros cada día, hermanos, pues venimos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, y para que haga un cambio en nuestros corazones, en nuestra vida, amén.
Yo creo que un cristiano, hermanos, yo creo que un cristiano no es frío en su manera de expresarse delante de Dios. Yo creo que si hay un poco del Espíritu Santo en él, eso lo va a hacer que se haga ferviente, hermanos, amén. Así dice la palabra. Yo creo que debemos ser fervientes en el Espíritu, hermanos, amén. Entonces, Dios nos dé libertad en esta tarde, hermanos, para poder hablar con libertad su palabra, amén. Que verdaderamente necesitamos mucho de Él, necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos de su manifestación, hermanos, que Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas, amén. Y los voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer un salmo, hermanos, en el Salmo 99. Salmo 99, el versículo 1, amén. Vamos a leer todo este salmo. Amén. Dice, si ya lo tienen, hermanos, amén. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Dice, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Señor. Sabemos que tú estás en tu palabra, Señor. Sabemos que tú habitas en cada uno de nosotros. Tú estás en tu pueblo, Señor. Te vamos a pedir, Señor, que nos des libertad para hablar tu palabra, Señor, y a mis hermanos que vienen a escuchar, Señor, que les des ese espíritu, Señor, para que ellos puedan escuchar con quietud, Señor, y que, Señor, que la palabra que se va a hablar, Señor, produzca ese fruto en sus corazones, Dios, porque tu palabra no es infructuosa, Señor, depende de la tierra donde caiga, Señor. Si hay un corazón que la pueda recibir, Señor, tu palabra ahí va a dar fruto, Señor. Así que yo pongo en tus manos esta congregación, Señor, ten misericordia de nosotros. Envía tu Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, que nos avive, Señor, que haga algo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, que te podamos alabar, Señor, que podamos glorificar tu nombre. Señor, que al oír tu palabra, Señor, que produzca algo en nuestros corazones, Señor, que podamos decirle amén a esta palabra, Señor, porque amén significa así sea. Y cuando tú nos hablas, Señor, nosotros queremos que así sea, Señor, lo que tú nos hablas, tus promesas que tienes para cada uno de nosotros. Dios, yo pongo en tus manos esta congregación y te pido eso, Señor, libertad para hablar tu palabra en esta tarde, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pueden sentarse? Y después leímos este Salmo 99, hermanos, hablando de Dios entre los querubines, hermanos. Amén. Mire qué cosas, la morada de Dios entre los querubines, hermanos. Amén. Entonces, si miramos, por ejemplo, si nos ponemos a meditar bien en este Salmo, podemos ver a una persona necesitada de Dios, hermanos. Amén. O necesitada de tener un encuentro con Dios. Amén. Porque constantemente, hermanos, nosotros en nuestra vida diaria tenemos necesidad de respuestas. Nosotros a veces tenemos preguntas, a veces tenemos necesidades, a veces tenemos enfermedades, hermanos, amén. Entonces Dios, hermanos, es un Dios que Él está presente y Él es un sanador, hermanos, amén. Dios sana nuestras enfermedades. Él está constantemente, hermanos, amén, demostrando que Él es un sanador, amén. Dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y si Dios sanó a alguien ayer, Él lo va a hacer hoy también, amén.
Mire, por ejemplo, allá la mujer con el flujo de sangre, ella dijo en su corazón, si tan solo voy y toco el borde de su manto, seré sana de este azote. Era un azote que ella tenía. Y ella tuvo esa convicción, ella tuvo esa fe y fue y tocó al maestro con el borde de su manto y ella fue sanada de aquel flujo de sangre desde ese instante. Amén. Entonces lo que Dios requiere es gente, hermanos, amén, que se disponga a sacar algo de Dios, a encontrarse con Él y tener ese toque de fe, hermanos, amén. Porque Él para eso está, hermanos, para que nosotros lo podamos tocar, hermanos, amén. Con esa fe que nosotros tenemos en Él, hermanos, amén. Entonces esa es la clase de gente que Dios le agrada, hermanos, amén. Los que están dispuestos a tomar a Dios por su palabra o por lo que ha dicho, por sus promesas, hermanos, amén. Entonces esa mujer dice que tenía como 12 años, parece, hermanos, con esa enfermedad, con ese azote, pero un día se decidió cuando iba pasando el maestro por ahí, hermanos, amén. Yo espero que usted, hermanos, no sé cuántos años tenga enfermo, pero un día que se decida con esa fe y con ese Dios que tiene, que es un sanador, hermanos, y vaya y toque el borde de su manto, amén. Con esa fe, hermanos, amén, que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Entonces, Dios, hermanos, amén, ahí está, sentado entre los querubines, y dice este salmista, amén, Él está necesitado, necesita llegar con Dios, necesita tener un encuentro con Dios, hermanos, amén. Entonces, las causas para que Él quiera encontrarse con Dios pueden ser muchas, amén, pero Él quiere algo de Dios, amén. Entonces, lo miramos buscando en las Escrituras, amén. Entonces, usted sabe que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es altísimo, amén. Alguna escritura ahí lo mienta como el Altísimo, hermanos, amén. Como tal vez cuando usted oye la palabra Altísimo, entiende inalcanzable, hermanos, amén. Mire, porque dice que nuestros pensamientos son finitos, dice, así como está de lejos o de separado la tierra del cielo, así son mis pensamientos de vuestros pensamientos, dice el Señor. O sea, mis caminos están así de lejos como el cielo y la tierra de sus caminos, de lo que nosotros llevamos, los caminos, nuestros pensamientos. Es muy diferente, hermanos, amén. Están muy lejos nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios, hermanos, amén. ¿Usted cree que Dios quisiera, por ejemplo, hermanos, tenernos afligidos? ¿Dios quisiera tenernos enfermos? Yo creo que no es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos, que nosotros estemos afligidos, amén. Cuando nosotros estamos enfermos, nosotros, hermanos, estamos pasando por una prueba, hermanos, amén. Es una prueba que estamos pasando en nuestra vida y nosotros debemos de buscar los pensamientos de Dios o la voluntad de Dios respecto a nuestra enfermedad o respecto a nuestra aflicción, hermanos, amén. Entonces, si usted busca al Espíritu Santo, hermanos, en ayuno, en oración y decirle, Señor, ¿por qué me encuentro en esta situación? Dios tiene que responderle, hermanos, amén. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios justo, hermanos, amén. Él es altísimo, Él es sublime, pero Él es justo, hermanos, amén. Entonces, ahí está nuestro Dios, hermanos, esperando que alguien se acerque a Él, hermanos, amén. Y yo creo que estamos en el tiempo oportuno, hermanos, amén. A veces, mire, usted puede tener algo que si usted le pide a Dios que se lo revele, eso podía arreglar su vida, hermanos, amén. Y su vida espiritual seguiría mejor de aquí en adelante, hermanos, amén. Porque muchas veces esas cosas nos impiden, hermanos, dar frutos de justicia, amén. Eso nos impide, hermanos, que haya libertad entre nosotros, como hablábamos la otra vez, hermanos. Necesitamos, o leíamos el mensaje del profeta, hermanos, amén, donde teníamos que dejar todas esas cosas terrenales, hermanos, envidias y cosas unos contra otros, para poder entrar en lugares celestiales en Cristo. Dice, y una vez ya en lugares celestiales en Cristo, ahí hay toda bendición espiritual que Dios nos dio por predestinación, hermanos, amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios colocó todas esas cosas en Cristo y nos hizo salvos también a nosotros en Cristo. Y dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos, amén. Entonces, este salmista nos pone a Dios allá entre los querubines, amén, sentado sobre ellos.
Y usted sabe que los querubines constantemente están alabando al Señor. Lo puede ver usted en Isaías, en Apocalipsis. Ellos están alrededor del trono de Dios, hermanos, y ellos están constantemente alabando a Dios y diciendo: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces ese es el caminar de los querubines, dijo el profeta. En cada paso que ellos dan, están diciendo: santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y dice, así debe ser el caminar de un cristiano. Cada paso que da es santo el Señor. Amén. Ese debe ser un tipo del caminar de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Acercarnos más a la santidad y tratar de ser más aceptos delante de Dios, hermanos. Amén. Entonces dice la Escritura: ni una pizca de pecado estará en su presencia, hermanos. Amén. Entonces un Dios altísimo, un Dios sublime, un Dios santo, y que nosotros así con nuestro pecado, hermanos, con nuestras fallas, nuestras faltas, nos queramos acercar a Él, pues para nosotros sería imposible eso, hermanos. Amén. Porque imagínense, constantemente le estamos fallando a Dios, constantemente el diablo llega y nos acusa, hermanos. Amén. Y puede que tenga razón. Amén. Mire, si usted no tiene sus pecados bajo la sangre o sus fallas bajo la sangre, hermanos, amén, el diablo lo está acusando con justa razón, hermanos, amén. Le está acusando ese costal que usted carga de pecados, amén. Pero cuando usted, hermano, los pone bajo la sangre, usted se los deja a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ahí llega el acusador. ¿De qué lo puede acusar? Si usted ya tiene todos sus pecados bajo la sangre, amén. Entonces yo creo que debe de tener un cristiano, hermanos, sus pecados bajo la sangre para tener libertad para adorarle y para alabarle, amén. Entonces, ¿qué nos estorbaría en esta tarde, hermanos? Usted póngase, analice su espíritu, analice su vida. ¿Qué nos impediría? ¿Qué tenemos nosotros que nos impida decir: bueno, yo me voy a acercar a Dios y voy a tocar su borde, amén? ¿Qué podría impedir, hermanos, amén? Pudiera haber muchas cosas, pero no hay nada que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no pueda quitar de nosotros, amén. Él murió por nuestros pecados, murió por nuestras faltas, amén. Él perdona nuestras iniquidades, hermanos, amén. Entonces yo espero que esto, hermanos, a usted le sirva para que aumente su fe delante de Dios, hermanos, amén. Porque verdaderamente necesitamos de Dios, hermanos, amén. Y una de las cosas que más necesitamos es la sanidad, hermanos, amén. Porque la salvación ya nos la dio, hermanos, amén. Pero también necesitamos esa sanidad constantemente porque estamos en esta lucha, amén. Entonces dice: ¿cómo acercarse ante Él, a aquel Dios sublime que está entre los querubines? ¿Cómo hacerle saber mi necesidad? Y aparte de hacérsela saber, que Él me pueda responder a mí, porque pueda que yo llegue delante de Él y me diga: pero ¿tú quién eres? Amén. Entonces es algo difícil para la mente humana, hermanos, amén, comprender eso, hermanos, amén. Si cuando Isaías miró la gloria de Dios, hermanos, cuando descendió la gloria de Dios, dice que él cayó como muerto, hermanos. También Ezequiel, amén. Y dice que él se entumió, no podía ni hablar, ni caminar, ni nada, hasta que un querubín tomó una brasa encendida del altar de Dios y tocó sus labios, amén. Y dijo el Señor: ahora sí ocupo enviar a alguien a predicar este evangelio. Él dijo: he aquí, envíame a mí, amén. Isaías, hermanos, pero cuando sacó algo de Dios, de la gloria de Dios, hermanos, amén. Entonces ahí estamos mirando a Dios, hermanos, el alto y sublime entre los querubines, y nosotros con una gran necesidad, hermanos, amén. Y luego el diablo a un lado de nosotros diciendo: bueno, pues ¿cómo le vas a pedir tu sanidad si tú esto, si tú aquello? Amén. Entonces, por eso le digo, necesitamos arreglar todas aquellas cositas que puedan estorbar a nuestra fe, amén. Y miramos a los querubines alrededor de ahí diciendo: santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, amén. Miramos al diablo acusándolo, miramos nuestra vida, amén. Entonces yo creo que en nuestra condición dijéramos: no, mejor me regreso, ¿qué voy a pedir? Amén. Y es lo que hacemos siempre, amén. Me regreso con mi enfermedad, me regreso con mi aflicción, me regreso con mi petición, amén. Siendo que Él está ahí, hermanos, amén. Entonces se mira un cuadro como que se mira muy difícil acercarse a Él, hermanos, amén.
Y dice el Señor, ni una pizca de pecado, porque Él aniquila todo el pecado, hermanos, amén. Entonces, mire, ahí en el libro de Génesis, Dios sacó al hombre del huerto del Edén cuando el hombre no guardó su palabra. Dios lo sacó del huerto, amén. Dice, y que puso querubines alrededor del árbol de la vida, hermanos, amén. Para que no cualquiera se pudiera acercar a ese árbol y comiera de su fruto. ¿Por qué? Porque dice, porque no cualquiera va a vivir eternamente y pecando, hermanos, amén. Entonces, por eso Dios puso querubines alrededor de ese árbol, hermanos, amén. Y nadie se podía acercar a ese árbol de la vida, hermanos, amén. Dice que esos querubines tenían una espada encendida, hermanos, amén. Entonces ellos no podían, no dejaban acercarse a nadie a que comiera de ese fruto de vida eterna, hermanos, amén. Y Dios lo hizo así, amén. Entonces, ¿quién podía acercarse? Pues nadie, amén. Entonces, miramos que eso hizo Dios. Por eso, cuando está Dios ahí, hermanos, pues ¿quién se puede acercar a Dios? Estando esos querubines tan santos ahí delante de Él, amén. Entonces, pero sin embargo también miramos, amén, que ese ser santo bajaba y hablaba con sus siervos, como dice aquí el Salmo. Señor, pero tú le respondías a Moisés, tú le hablabas a Aarón. Gloria a Dios. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía, amén. Entonces miramos que sin embargo, en esa situación, hermanos, amén, había gente que se acercaba a Dios y Dios les respondía, hermanos, amén. Entonces nosotros miramos que eran siervos de Dios, amén. Era gente que le servía a Dios, hermanos, amén. Gente que Dios los había llamado para su servicio, amén. Entonces, a nosotros Dios nos ha llamado, hermanos, para servirle, amén. Nosotros aquí en este lugar, hermanos, hemos levantado esta congregación para servirle a Dios, para el servicio de Dios, amén. Mire, cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Yo creo que tenemos un poquito de derecho, hermanos, de acercarnos a Él, amén. Nosotros ciertamente esta iglesia es una puerta hacia el cielo, hacia la vida eterna, hermanos, amén. Porque todo aquel que quiera vida eterna puede venir aquí y conocer a Jesucristo y ser bautizado en su nombre, amén. Esta es una puerta a la vida eterna, hermanos, amén. Y nosotros somos siervos de Dios o servidores de Dios, y cada uno hacemos nuestro trabajo aquí, hermanos, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay unos que predican, otros que les hablan a las almas, los que vienen, los que los bautizan, los que los doctrinan. Tenemos que hacer ese trabajo y lo estamos haciendo, hermanos, amén. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros somos siervos de Dios, amén. Tenemos ese derecho de acercarnos a Él, hermanos, si usted tiene alguna aflicción o alguna necesidad, amén. Entonces, aquí hay una esperanza para este hombre o para este salmista, vamos a decir que somos nosotros, amén. Hay la esperanza de que Dios sí bajaba y les hablaba, amén. Y miramos a Adán allá cuando Dios bajaba todos los días y platicaba con Adán, amén. Todo estaba bien, pero cuando hubo la caída, hermanos, amén, entonces ya el acercamiento a Dios fue diferente, amén. Y Dios los cubrió con pieles de ovejas, de un cordero, a Adán y Eva, amén. Pero sin embargo Dios siguió hablando con el hombre, siguió presentándosele a Noé, después por ahí con Abraham, hermanos, amén. Eran siervos de Dios, Dios llamaba a esos siervos, hermanos, amén, para su servicio, y yo creo que ellos tenían derechos delante de Dios, que Dios les respondiera, hermanos, amén. Por eso le digo que nosotros somos siervos de Dios, y aquí estamos, hermanos, amén, al servicio de Dios, amén. Mire, tan así era, por ejemplo, que por ejemplo Abraham, hermanos, era un siervo de Dios, era un hombre que Dios llamó, que Dios lo sacó, y Dios le dio una promesa, y él por fe la creyó hasta el final, hasta que la obtuvo, amén. Pero el mismo Dios de los cielos, hermanos, se hizo un cuerpo y bajó en un hombre, y se fue y se presentó delante de Abraham, hermanos, y platicó con Abraham, y le dio la promesa a Abraham, amén. O sea, vemos un Dios altísimo que sin embargo desciende y baja, hermanos, y habla con sus siervos, amén. Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces tenemos esa esperanza, hermanos, amén. Lo miramos bajar a hablar con Noé cuando Dios le hablaba, como decíamos, también a Moisés también, hermanos, amén. Moisés, como Dios bajaba y le hablaba desde el propiciatorio, hermanos, amén.
Cómo dice que ninguno de los hombres miró el rostro de Dios, pero Dios hablaba cara a cara con Moisés, hermanos, amén. Y miramos ¿por qué, hermanos? Porque Moisés era ese siervo de Dios, amén. Mire, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando venimos bajo la sangre de Jesucristo, hermanos, y creemos esta palabra, nosotros estamos bajo la sombra de Dios, bajo el cuidado de Dios, amén. Dice, el que mora bajo la sombra del omnipotente, dice la Escritura, hermanos, amén. Entonces, yo creo que nosotros estamos en el lugar correcto, hermanos, amén, y como siervos de Él, amén. Entonces, dice, entonces Dios bajaba y hablaba con los que le servían y con los que temían su nombre, hermanos, amén. Miramos también, hermanos, que un día, pues usted sabe, allá en el monte, dice que Dios bajó y habló con el pueblo allá en el monte cuando se oyó la voz de Dios como bocina, dice la Escritura, y dice que iba en aumento y había truenos, había relámpagos. ¿Usted conoce eso? Entonces dice que el pueblo temió y le dijo a Moisés, que ya no nos hable Dios, mejor que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y fue cuando Dios hizo aquella promesa y le dijo que estaba bien, amén. Dice, ahora les levantaré profeta como tú entre el pueblo, amén. Y el que oyere a tal profeta o el que no lo oyere será desarraigado de entre el pueblo, amén. Entonces Dios empezó a hablar, hermanos, por medio de profetas, amén. Entonces dice, Dios empezó a hablar al pueblo por medio de profetas hasta Juan, amén. Así dice la Escritura, amén. Pero dice ahí en Hebreos que ahora en los postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo, hermanos, amén. O sea, el Hijo es la palabra, amén. Y Él es el verbo, amén. Él es el verbo, Él nos está hablando por medio de su palabra, hermanos, amén. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios responde por medio de su palabra, amén. Mire, si yo me voy a acercar a Dios, o si usted se va a acercar a Dios, tiene que hacerlo por medio de su palabra y de sus promesas, o sea, agarrar a Dios por su palabra, hermanos, amén. Entonces, aquí hay muchísimas promesas, amén. La Escritura dice, hermanos, ahí en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó a un quíntuple ministerio para perfeccionarlos, amén, para la perfección del cuerpo de Cristo, amén. Entonces, mire, ese ser que habita entre los querubines, hermanos, descendió en Jesucristo, amén. Él era la palabra. Y no solo eso, sino que anduvo predicando, anduvo enseñando esta palabra, hermanos. Pero cuando se fue, envió el Espíritu Santo, amén. Envió ese Consolador y el Espíritu Santo. Entonces, los que empezaron a predicar la palabra, hermanos, fueron los que tenían el Espíritu Santo, como fueron los apóstoles y aquellos 120 que estaban ahí en el aposento alto. Entonces, cuando ellos empezaron a predicar la palabra, hermanos, o el evangelio, con poder y demostración, las señales le seguían, amén. Echaban fuera demonios, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. La gente recibía el Espíritu Santo, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque ahí estaba, hermanos, el Espíritu Santo haciendo la obra por medio de ellos, hermanos, amén. Entonces, ese mismo Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él mismo constituyó a este ministerio, hermanos, amén. Entonces, nosotros miramos también la promesa que Dios cumplió por medio de nuestro hermano William Branham, hermanos, amén. Este mensajero del atardecer, era el Espíritu Santo en él, hermanos, haciendo las mismas obras, amén. Las obras que hizo Jesucristo, haciéndolas también por medio del profeta de esta edad, hermanos, amén. Sanidades, se levantaban los muertos, amén. O sea, Dios, hermanos, no estaba muerto, Dios está vivo, amén. Era un Dios vivo el que nos presentó el profeta de Dios, amén. Y respecto a las cosas mayores, o por ejemplo el tercer jalón, dice, esto es para la novia, o sea, no era para su tiempo, solamente fue el principio, hermano, de la manifestación del tercer jalón, pero dijo, esto es para la novia, amén. Y nosotros sabemos que Él también dijo que cuando viniera aquel pequeño aprieto, esto se iba a manifestar en nuestros medios, amén. Entonces, esa es una promesa, hermanos, que Dios nos ha hecho, hermanos, a través del Espíritu Santo, a través de ese ministerio. Pero Dios, hermanos, todavía tiene ministros, hermanos, amén. El Espíritu Santo todavía usa hombres que pueden orar por nuestras necesidades, hermanos, y nosotros podemos sanar, hermanos, amén.
Acerquémonos a Dios de esa manera, hermanos, amén. Entonces Dios puede bajar y tomar un hombre, amén, y predicar el evangelio, predicar la palabra, amén, y esas señales lo siguen, como dice la escritura, hermanos, amén, acerca de las sanidades, hermanos, y echar fuera demonios. Eso son señales que siguen a alguien, hermanos, amén, a un creyente que predica la palabra, hermanos, amén, que predica este evangelio, amén. Mire, nosotros nos podemos acercar a Dios, como le decía, por medio de su ministerio, amén. Yo creo que Dios está entre nosotros, hermanos, amén. Cuando nosotros venimos aquí, hermanos, y nos juntamos, Dios está entre nosotros, hermanos, amén. Y Dios es fiel para cumplir su palabra, ¿no? Amén. Yo creo que Dios, pues, cada vez está morando más en nuestros corazones, amén, porque cada vez nos va dando más de su Espíritu Santo, a conforme cada uno de nosotros nos prestemos, amén. Pero hermanos, tenemos que aumentar nuestra fe en esas cosas, hermanos, amén. De que si venimos aquí, hermanos, venimos a sacar algo de Dios, amén. Mire, no nos podemos ir igual, amén. Cuando la gente se acercaba a Jesús, por ejemplo, hermanos, una persona enferma, amén, se iba sanada. Todos los enfermos que se acercaban a Jesús se llevaban su sanidad, hermanos, amén. Toda persona que tenía una necesidad, hermanos, amén, se llevaba algo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, hermanos, amén. Entonces, mire, Dios tiene su morada, amén. Usted sabe que Dios mandó a hacer un tabernáculo y él habitaba en el lugar santísimo en medio del arca, amén, o en el propiciatorio. Ahí es donde era la morada de Dios, amén. Entonces el propiciatorio era donde habitaba Dios, amén. La gente, si quería ir a tener un encuentro con Dios en los tiempos de Moisés o en los tiempos de Israel también, hermanos, amén, tenían que ir al templo porque sabían que Dios estaba allá en aquel cuartito, hermanos, amén, en aquel lugar santísimo, hermanos, amén, donde estaba el propiciatorio, hermanos, amén. Y usted sabe que el propiciatorio, dice, mientras tenía sangre, de él salía misericordia. Dice, pero cuando no tenía sangre, de él salía juicio, amén. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por sus pecados, por los pecados del pueblo, irlo y apaciguar la ira de Dios por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre. Entonces Dios habitaba en ese propiciatorio, hermanos, amén. Era la morada de Dios. Así lo voy a poner. Ese propiciatorio, hermanos, amén. Y dice, ahí en Números 2 nos habla de estas cosas, hermanos, que una tribu, cuando ellos acampaban, por ejemplo, la tribu de Dan acampaba al norte, y luego al sur dice que acampaba la tribu de Rubén, pero cada una de estas acampaba con otras dos tribus, o sea, eran 3 tribus en cada lugar, amén. Y aquí estaba Judá y acá estaba Efraín, amén. Eran cabezas de tribus, amén. Pero ellos cuando acampaban de esta manera, hermanos, amén. Y el propiciatorio o el tabernáculo quedaba ahí en el centro y todas las tribus ahí cuidando el propiciatorio, amén. Por eso acampaban de ese lugar, amén. Entonces, mire, todos los que querían llegar a donde Dios habitaba, a donde Dios moraba, tenían que pasar por alguna de estas tribus, amén. Tenían que pasar por Judá, por Dan. Ellos eran protectores, hermanos, del propiciatorio, amén. Y cualquiera que quería acercarse a Dios tenía que pasar por ahí, amén. Entonces dice ahí en Hebreos, hermanos, que estas cosas eran cosas terrenales, amén, pero era solamente un tipo de las cosas celestiales, amén. En las cosas celestiales es lo mismo, hermanos, amén. Está la morada de Dios y todavía hay querubines, hermanos, protegiendo el propiciatorio o el lugar donde Dios habita, hermanos, amén. Entonces esto era solo una sombra, amén. Entonces la pregunta es, si el propiciatorio era donde Dios habitaba, ¿dónde habita Dios ahora? Amén.
Dice el profeta que ahora Dios habita en el corazón del hombre, hermanos, amén. Ese es el propiciatorio, hermanos, amén. Dice, desde el día de Pentecostés, ahí fue cuando Dios cambió su morada, amén. Estaba en Jesucristo, porque Jesucristo, hermanos, era el verdadero tabernáculo, amén. Andaba Jesucristo predicando el evangelio, hermanos, ahí en Palestina, ahí en Israel, y la gente adorando allá en el templo, amén, y ofreciendo sacrificios y todo, y Dios ya estaba en su templo, amén, que era nuestro Señor Jesucristo. Ahí habitaba Dios, amén. De ahí salía la misericordia, hermanos, amén. De ahí salía juicio también, amén. Aunque Él no venía a enjuiciar al mundo, amén, pero todo aquel que lo rechazaba ya era condenado, amén. Y por eso Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya es condenado, amén. Misericordia y juicio, hermanos, amén, del mismo lugar, de la misma morada, amén. Entonces todo el que rechazó a Jesucristo va a tener juicio, y el que lo aceptó, hermanos, alcanzó la gracia, la misericordia de Dios, amén. Pero cuando Él ascendió al Padre, hermanos, Él envió el Espíritu Santo al corazón del creyente, hermanos, amén. Es ahí donde Dios mora, hermanos, en nuestro tiempo, hermanos, en nuestros corazones, amén. Esa es la morada de Dios, amén. Entonces, si es el corazón del creyente, hermanos, amén. Gloria a Dios. Dice, bueno, pues Dios estará en mi corazón. Él lo prometió, amén. Él prometió habitar en nuestros corazones, hermanos, amén. Entonces, a veces dudamos si Dios habita en nuestro corazón, amén, o si Dios habita en el corazón del ministro, vamos a decir. Bueno, usted se pregunta, bueno, ¿ese hermano tendrá el Espíritu Santo o no tendrá el Espíritu Santo? Amén. Yo creo que sus obras demuestran si lo tiene o no, amén. Y déjeme le digo que si usted no tuviera el Espíritu Santo, no estuviera aquí. Hay algo que lo trae, hay algo que lo llama, hermanos, amén. Porque ahorita el mundo y sus deseos son muy fuertes, hermanos. Pero hay algo, hermanos, amén, hay algo dentro de nosotros que nos hace estar en este lugar, amén. Entonces, dejemos que nos guíe más nuestras vidas, hermanos, amén. Entonces, el propiciatorio, amén, dice, por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él envió el Espíritu Santo, amén. Usted sabe que esa iglesia, cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, eso produjo el libro de los Hechos, amén. O sea que se produjeron hechos, amén. Se produjeron hechos de la palabra, hermanos, amén. Entonces ahí es cuando nos vamos a dar cuenta, porque dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis, amén. Nosotros debemos de estar dando frutos de Cristo, frutos de justicia, hermanos, amén. Entonces Dios está en su palabra, hermanos, amén. Entonces dice la Escritura, fíjese, mirad que no desechéis al que habla, amén. Dice, porque si no perdonó a aquellos que los amonestaba desde los cielos, amén, desde la tierra, algo así, amén. Dice ahí en Hebreos, mucho menos nosotros, hermanos, amén, si desechamos al que nos está hablando desde los cielos, amén. Entonces, ¿cómo nos está hablando Dios desde los cielos? Amén. Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad, amén. Está a la diestra de Dios, como mirábamos el culto pasado, amén. Y por medio del Espíritu Santo nos está hablando a los que Él constituyó, amén. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Entonces, de esa manera nos está hablando Dios. Dice, mirad que no desechéis al que habla, amén. Dios todavía está hablando, hermanos, amén. Entonces, por ejemplo, nosotros que venimos aquí al culto, hermanos, y estamos constantemente oyendo esta palabra, mire que no deseche al que habla, amén. O a los que hablan, amén. Porque es Dios hablando a través del hombre, amén. Entonces, todo lo que escuchamos nosotros, si no hacemos caso, hermanos, amén, eso va a estar en nuestra contra, amén. Aunque usted diga, bueno, es que el hermano, el fulano y sultano, ¿a poco? Pero todo eso que ha oído, hermanos, y que de aquí se ha predicado, hermanos, creemos que es Dios, y todos vamos a dar cuenta por eso, hermanos, amén. Porque usted no va a llegar delante de Dios el día del juicio, hermanos, y decirle, a mí nadie me dijo nada. ¿Cómo no? Pues ahí estaba una iglesia donde constantemente ibas también, amén. Bueno, en caso de que no hagamos caso a esta palabra, amén. Pero la cosa es tan sencilla, hermanos, amén, que a veces pasamos por alto, hermanos, estas cosas, amén.
Y aquí se predica la palabra, hermanos, y la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, no es casualidad, hermanos, que usted traiga algún pensamiento, alguna idea y que la palabra llegue y lo descubra. Amén. O que le dé su necesidad o lo que usted necesita. Amén. Estas cosas no son casualidades, es el Espíritu Santo obrando, porque Dios no obra en casualidades, hermanos. Amén. Todo está a la perfección de Dios, hermanos. Amén. Entonces miramos que así sencillamente, hermanos, amén, Él nos está hablando todavía, hermanos, amén. No vamos a poder llegar allá y decir, nadie nos habló. Ni podemos decir ahorita, en la situación que nosotros estamos, hermanos, no podemos decir, bueno, es que no hay quien nos hable, amén. O no hay quien nos diga, amén. Es que lo que pasa es que a lo mejor no nos acercamos a Dios de la manera que nos debemos de acercar a Él, amén. Y por el medio que Él tiene para podernos hablar, hermanos, amén. Por eso dice, no hay que desechar lo que Dios nos ha dado, hermanos, amén. Entonces, podemos ver que nosotros también nos queremos acercar a Dios, amén. Miramos al alto y sublime en medio de los querubines, amén. Y esto representa el libro de los Hechos, los evangelios también, hermanos, amén. Eso ya lo hemos visto en otras predicaciones, amén. Pero eso representa los evangelios, como el evangelio según, por ejemplo, Judá, el evangelio según San Mateo, hermanos, amén. Todo para llegar adelante de Dios, hermanos, es por medio de los evangelios, amén. Y este es el libro de los Hechos, amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a comprender estas cosas, amén. Pero, hermanos, ahora estamos en esta situación de que queremos acercarnos a Dios y sacar algo de Él, amén. Miren, entonces aquel hombre miraba a Jehová o a Dios, lo miraba entre los querubines, casi quién se podía acercar a Dios y sacar algo de Él, amén. Mas sin embargo nosotros miramos, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, amén, estaba Dios sentado en su trono, amén, y tenía un libro en su mano, amén. Y un gran ángel proclamaba y decía, ¿quién es digno, amén, de tomar el libro y de abrir sus sellos, amén? Y dice la Escritura, hermanos, que no había nadie digno de tomarlo, ni siquiera de mirarlo, hermanos, amén. Ni siquiera de mirarlo, hermanos, amén. Entonces dice Juan que él lloraba mucho porque no se había hallado nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra, hermanos, amén, de tomar aquel libro y abrirlo, amén. Aquel libro de redención, hermanos, amén, donde nuestros nombres estaban inscritos, amén. Pero dice que le dijeron, no temas, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, amén. Dice que cuando él volteó miró un cordero, hermanos, como inmolado, amén. Entonces él era el que había vencido, hermanos. Y quiero leer ese versículo, hermanos, para que se dé cuenta usted de algo, amén. Apocalipsis 5, el versículo 8, hermanos, amén. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, amén. Mire, aquel Dios, hermanos, amén, o aquel gran trono que Isaías no se podía acercar, ni aquellos hombres se podían acercar, amén, por aquellos querubines con aquellas espadas, hermanos, y cuánta cosa, se postraron delante del Cordero, amén. Imagínense en qué situación estamos nosotros, hermanos, o en qué privilegio tenemos nosotros si estamos en Cristo, amén. Si el Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones, amén. Esos querubines, hermanos, tal vez hasta temibles, aquellas bestias, se postraron delante de aquel Cordero que había vencido, hermanos, amén. Y nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, hermanos, que Él nos ha hecho más que vencedores porque Él ya venció, amén. Mire, si aquellos querubines santos, hermanos, amén, que eran protectores del mismo Dios, se tuvieron que inclinar delante de Él, hermanos, amén. Imagínense alguna enfermedad, porque sabemos que la enfermedad son demonios, hermanos, son diablos, amén. Imagínense qué puede hacer una enfermedad, un demonio delante del Cordero, hermanos, amén. Solamente tiene que salir huyendo, hermanos, amén. Entonces, acerquémonos a Dios, hermanos, por medio de Jesucristo, hermanos, amén. Es el medio que Dios nos ha dado, hermanos, para obtener, hermanos, todo aquello que nosotros necesitamos, hermanos, amén. Y yo creo que en esta tarde, hermanos, o constantemente nosotros necesitamos el gozo de nuestra salvación, como dijo
David, hermanos, el rey David. Amén. Necesitamos más gozo, hermanos. Amén. Saber que somos salvos, hermanos. Le dijo David a Dios, Señor, porque había pecado David, había cometido una gran falta. Y él dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Amén. No de mi salvación, de tu salvación, porque la salvación es del Señor. Amén. Es el que nos la da. Amén. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Ya no siento aquel gozo que yo sentía de que me haya salvado. Amén. Él no le estaba pidiendo su salvación. Él no se había perdido. Él quería el gozo que se siente el ser salvos, hermanos. Amén. Entonces yo creo que es lo que requerimos nosotros o lo que queremos nosotros, hermanos. Amén. El gozo de ser salvos, el gozo de tener un sanador, el gozo de tener un salvador, hermanos. Amén. El gozo de estar en Él, hermanos. Amén. Porque a lo mejor ya no nos produce un gozo, hermanos, pensar que de entre tanta gente que hay en el mundo, Dios nos escogió a nosotros. Amén. Era para que nos llenáramos de gozo, hermanos. Amén. Por lo que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Y nos debería de llenar más de gozo, hermanos, el saber que de entre todos los así llamados cristianos en este mundo, Dios nos mandó un profeta, hermanos, a nosotros, lo que los hemos recibido, hermanos. Amén. Y tenemos un gran entendimiento de esta palabra, hermanos. Amén. Tenemos una gran revelación de estas palabras y tenemos promesas que nadie tiene, hermanos. Amén. ¿Como cuáles promesas, hermanos? Amén. Pues la promesa, hermanos, de que cuando este mundo llegue a su fin, hermanos, de que este sistema mundial empiece a apretar, que la bestia se empiece a manifestar, hermanos. Amén. Y que empiece a apretar a los hijos de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento, hermanos. Amén. De que va a haber una era milagrosa, va a haber una era gloriosa, Dios va a actuar, hermanos. Amén. Nosotros no estamos a ciegas, hermanos. Hay algo que ha venido y nos ha dicho, hermanos. Amén. Que nosotros somos parte de esa novia de Dios y que un día se va a manifestar lo que nosotros somos. Amén. Hay algo, hermanos, que Dios nos ha hablado y Dios nos ha dicho. Entonces, eso es para que produciera gozo en nosotros. Amén. Y que nos preparáramos para la venida del Señor, hermanos. Amén. Tenemos todo, hermanos. Amén. La revelación, el conocimiento, hermanos. ¿Qué nos falta, hermanos? Las ganas, hermanos. Amén. Aquella virgen fatua, pues usted sabe que la virgen fatua es descuidada. Amén. Ella sabía dónde estaba el aceite y todo. Amén. Pero es negligente, hermanos. Amén. Entonces, nosotros sabemos dónde está el aceite, hermanos. Dónde está el alimento. Pero a veces hacemos negligencia, hermanos. Amén. Mire, ¿quiere ser un buen ministro de Jesucristo, hermanos? Amén. Usted sabe, busque a Dios en oración, lea la palabra constantemente, ayune a Dios, hermanos. Amén. Y Dios lo va a utilizar más. Amén. Pero si hacemos negligencia, siempre vamos a ser los mismos, hermanos. Amén. Ahí a lo que salga. Amén. Entonces tenemos que buscar más de Dios, hermanos, porque Dios está ahí, hermanos. Amén. Como decíamos, nos podemos acercar y sacar algo de Él, hermanos. Amén. Yo leo unas escrituras, hermanos, ya para terminar, en Isaías 37, versículo 15, Isaías 37, 15. Dice, entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oyes todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Amén. Aquí este hombre, hermanos, estaba en aprietos, amén, y necesitaba de Dios, hermanos, amén. Este hombre lo había amenazado que iba a ir y destruirlo con todo su ejército, hermanos, un gran ejército que tenía Sennacherib, amén. Y ahí estaba este Ezequías angustiado y sabía dónde estaba Dios, amén. Y sabía cómo acercarse a Dios, amén. Por eso oró a Dios de tal manera, hermanos, amén. Entonces, mire, cuando el diablo, hermanos, nos carga a nosotros con una enfermedad o alguna aflicción, hermanos, usted sabe que Dios está en medio de los querubines y nosotros nos podemos acercar por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. O sea, Él es el mismo Dios. Y usted se acerca por medio de la palabra, hermanos. Dice la palabra que cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, amén. Entonces, así de sencillo es, hermanos, pero se ocupa esa fe.
O a lo mejor esa desesperación con lo que lo estaba haciendo este hombre, hermanos, amén. El Salmo 102, versículo 1 y 2, hermanos, amén. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, amén. A lo mejor si oramos, amén, pero ¿quién clama? Amén. Dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Amén. Pero este hombre no solamente está orando, también está clamando, hermanos. Amén. Y cuando una persona clama es porque tiene una necesidad, hermanos. Amén. Porque hay una gran necesidad en él. Amén. Es cuando clamamos. Amén. Mientras solamente oramos, y cuando nosotros oramos solamente cumplimos. Amén. Cumplimos. Nuestra conciencia se calma, pues ya oraste a Dios, te pusiste en sus manos y todo eso, amén. Pero cuando usted clama, usted saca algo de él, hermanos, amén. Mire, nuestro Señor Jesucristo nos dice aquella parábola del juez injusto, amén. Como aquella mujer que constantemente, hermanos, iba y le decía: oiga, necesito que me haga justicia, amén. Y necesito que me haga justicia, amén. Hasta que lo enfadó y dijo: bueno, esta mujer le voy a hacer justicia ya para que no venga, amén. Esa manera nos podemos acercar a Dios también, hermanos, amén. Constantemente, hermanos, amén. O sea, si el diablo ha puesto algo en nuestras vidas, hermanos, no nos conformemos con ello, amén. O sea, no lo hagamos de nosotros, amén. Vayamos a Dios, y Dios es un Dios perdonador, hermanos, es un Dios que puede sacarnos adelante, hermanos, amén. Mira, en Romanos 8, el versículo 34, amén. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo murió, resucitó por nosotros, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, amén. Cristo, al morir, hermanos, amén, pues Él murió por nuestros pecados, amén. Al levantarse, al resucitarse, Él nos justificó, nos hizo justos delante del Padre, hermanos, amén. Ahora ya no hay una disensión entre nosotros y Dios. Nosotros, por medio de la resurrección de Jesucristo, Él nos ha hecho justos, amén. Dice: y además está a la diestra de Dios, amén, intercediendo, hermanos, por nuestros pecados, siendo un abogado y intercediendo, hermanos, para nosotros pedir cualquier cosa al Padre. Por eso dice que lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, amén. Dice el versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, amén. Bueno, hermanos, yo creo que el Señor es fiel en cumplir sus promesas, hermanos, amén. Yo creo que nuestra fe debe de aumentar, hermanos, amén, para poder acercarnos a Él y sacar algo de Él por medio de su palabra, hermanos, amén. Entonces, mire, yo creo que estamos en un tiempo, vamos a decir, las iglesias frías, las iglesias formales, no seamos una más nosotros, hermanos, amén. Nosotros tenemos que buscar más del Espíritu de Dios, porque, hermanos, si nosotros nos enfriamos, imagínense, amén. Necesitamos salir adelante por medio de la oración, de buscar el Espíritu Santo, hermanos, amén. Porque vienen tiempos difíciles como los hemos vivido ahora, hermanos, amén. En estos tiempos de la pandemia y todas estas cosas que nos ha tocado vivir, hermanos, amén. Pero yo creo que si buscamos a Dios, hermanos, Dios nos va a ayudar, amén. Mire, pónganse de pie, amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Tú prometiste enviarlo, Señor, y Señor, está en nuestros medios, Señor, está en nuestros corazones. Señor, yo te pido que aumentes nuestra fe, Señor, para poder acercarnos a ti, Señor, nuestro sumo sacerdote, Señor, y obtener, Señor, lo que nosotros necesitamos, porque queremos serte agradable, Señor. Queremos, Señor, que tú habites en nuestros corazones y que nuestro caminar, Señor, sea como aquellos querubines que ellos caminan diciendo: santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. Así que nuestra vida, Señor, nuestras obras deben de dar testimonio, Señor, de que tú eres santo, de que el que habita en nuestros corazones es santo, Señor. Miramos que
cuando tú habitabas allá en aquel lugar santísimo, en aquel propiciatorio, Señor, nadie se podía acercar a ese lugar, Señor, porque ese lugar era santísimo, Señor. Y tú llamaste a Aarón, Señor, de entre los levitas, para que él fuera un sumo sacerdote, Señor, para que él tuviera las vestiduras adecuadas, la unción adecuada, ese aceite, Señor, que se preparaba adecuadamente, Señor, para que él pudiera entrar ahí. Y dice que no entraba sin sangre, Señor, sino que él tenía que hacer un sacrificio por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y ese hombre tenía que entrar en santidad de una manera, Señor, de reverencia hacia ti y cumpliendo todas las ordenanzas, Señor. Y él entraba a tu presencia, Señor. Y cuando él entraba ahí, Dios dice que aquella cortina caía tras sus espaldas, Señor, y todo estaba en tu presencia, Señor. Todo era paz, todo era tranquilidad. Ese hombre ahí, Señor, no quería salir de aquel lugar, Señor, por la paz que él sentía ahí, Señor, porque ahí estaba la vida, ahí estaba aquella vara, Señor, que reverdeció y aún dio fruto, Señor, porque tú le diste vida, Señor, porque tú eres la vida, Señor. Ahora nosotros creemos, Señor, que estamos en Jesucristo, Señor. Dice tu palabra que por un mismo espíritu tenemos entrada a Él, Señor. Así que, Señor, el mundo queda atrás y nosotros estamos en Él, somos nuevas criaturas, Dios. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a proseguir hacia la meta, a seguir hacia adelante. Necesitamos más de tu Espíritu Santo, necesitamos más de tu palabra, Señor, para seguir en este camino, Dios. Y también necesitamos alabarte, Señor, con más libertad. A veces venimos cansados, Señor, venimos afligidos, venimos enfermos, Señor, pero venimos y estamos aquí presentes, Señor, para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, no quisiéramos estar enfermos, Señor, no quisiéramos servirte enfermos. Si es tu voluntad, Señor, pues que así sea, Señor, pero si hay alguna persona enferma aquí, Señor, tú revélale, Señor, si es tu voluntad que él esté así, Señor, o si tú quieres sanarlo, Señor. Si es una prueba que tú quieres que la pase, Señor. Así que ayúdanos a arreglar nuestra vida, Señor, todo problema que haya a nuestro alrededor, porque verdaderamente tú eres un sanador, Señor, y en eso confiamos de que, Señor, tú sanas nuestras dolencias. Así que yo me pongo en tus manos y pongo en tus manos esta congregación. Y si viene algún enfermo, Señor, que tenga esa fe para poder tocar tu manto, como nuestro sumo sacerdote, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, y que desciendas y toques tú también ahí su corazón y su vida, Señor, porque verdaderamente queremos, Señor, servirte y servirte como se le sirve a un verdadero Dios, un Dios que está vivo, un Dios que salva y que sana. Así que te damos las gracias, me pongo en tus manos y nos ponemos en tus manos para tu honra y tu gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Nuestro hermano puede pasar, que nos va a despedir. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dedicados pastos me hará descansar. Si algún día cayera yo, tú me levantarás. Si algún día cayera yo, tú me levantarás, porque tú eres vida a mi corazón, porque tú eres vida a mi corazón. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno,
Si algún día